Hola a todos, soy Carlos Fish, miembro del equipo de inversiones de Arcano Capital, Private Equity, y ahora os voy a presentar el segundo módulo de Arcano Capital 12, en el que hablamos del mercado de Private Equity o capital privado. En la diapositiva número 4 podemos ver las rentabilidades del Private Equity o capital privado. La inversión en Private Equity capital privado, solo para recordarlos, es la inversión en compañías no cotizadas. Versus la renta variable, que son compañías que están cotizadas en bolsa. Aquí lo que hacemos es invertir en compañías que no están cotizadas. Vemos que la rentabilidad histórica del private equity, comparada con índices de renta variable a nivel global y a nivel europeo, ha sido más alta en distintos periodos de tiempo. Podemos ver a 3, 10, 15 y 20 años cómo supera de manera significativa la rentabilidad de la renta variable. Si nos vamos al gráfico de la derecha, podemos ver que además de tener una rentabilidad considerablemente mayor que la renta variable, lo hace con una volatilidad menor en esos mismos plazos. Por eso podemos decir que el private equity tiene una rentabilidad atractiva con una volatilidad menor que complementa muy bien una cartera de renta variable y además tiene muy poca correlación. Pasando a la siguiente diapositiva, aquí queremos dar un enfoque más macro de la inversión en alternativos. No ya en private equity, sino en todas las clases de activos alternativos. Podemos ver cómo la inversión en el mercado de alternativos ha crecido de forma significativa hasta el 2018, en los últimos 10 años, un 12% anual, y se espera que siga creciendo de manera consistente en los próximos 5 años. Los inversores institucionales han visto en el mercado de alternativos y sobre todo en el de private equity, que es el mayor de todos los alternativos, una opción muy buena de conseguir rentabilidad en un entorno de tipos de interés bajos como el que nos encontramos actualmente. En la página 38 podemos ver cómo está cambiando la dinámica de mercado y cada vez hay un mayor número de compañías no cotizadas y por tanto un menor número de compañías cotizadas. Podemos ver cómo el número de compañías cotizadas en el mercado americano ha ido descendiendo a lo largo de los años. Y se han ido concentrando esas compañías en compañías de mayor tamaño, por lo tanto la capitalización bursátil ha subido. El número de salidas de bolsa ha disminuido considerablemente en los últimos 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que las compañías permanecen no cotizadas durante un mayor tiempo posible. Al final, la mayoría de las plusvalías generadas en la vida de una compañía las capturan los inversores en compañías no cotizadas contra los inversores en compañías cotizadas. En la página 35 mostramos la asignación media histórica al capital privado o private equity por cada tipo de inversor. Podemos ver que las familias o family offices tienen una inversión considerable en private equity, tanto de manera directa como a través de fondo. En el año 2016 tenían un 29% de sus activos invertidos en private equity. Los inversores institucionales, como fundaciones, fondos soberanos o fondos de pensiones públicos, tienen una asignación menor a este tipo de activo, pero sí que están en torno al 8% de media para esta clase de activo. Y además ha ido subiendo en los últimos años. En la página siguiente, en la página 36, aquí hacemos un enfoque a los grandes inversores institucionales del mercado, que son sobre todo fondos de pensiones internacionales y fondos soberanos. Podemos ver que tanto inversores de Oriente Medio, americanos y europeos, con muchos activos bajo gestión, sobre todo fondos de pensiones, han subido de forma considerable su asignación al private equity en los últimos 10 años, pasando desde un 3,6% a un 8,5% de toda su cartera, y además se espera y se tiene un objetivo de subir hasta el 10-11% de asignación a esta clase de activo. En cuanto al volumen de captación por fondos de private equity a nivel global, en la página 37, podemos ver cómo se continúa el interés en invertir en esta clase de activo. El número de fondos captados subió hasta casi 1.600 fondos en el año 2017. En el año 2018 las estadísticas continúan con la tendencia y al final se ve que de verdad hay un claro interés por invertir en este tipo de activo a nivel global. Una pregunta que nos hacen mucho acerca de la inversión en capital privado o private equity es en torno a los precios de compra. Aquí podemos ver la evolución de los precios de compra en las compañías no cotizadas en Estados Unidos y en Europa. Los enseñamos para compañías medianas,
compañías grandes no cotizadas y los comparamos contra índices de renta variable como son en Estados Unidos el S&P 500, el Russell 2000 y en Europa el MSCI de Europa, Mid Cap y Small Cap. En esos 4 índices y en esos 4 tipos de compañías no cotizadas se puede ver que los precios de entrada de los fondos de private equity en estas compañías no cotizadas son significativamente menores a los índices de renta variable comparables. Por lo tanto, podemos decir que el private equity sigue siendo más barato que la bolsa o la renta variable equivalente. ¿Cómo invierte Arcano en private equity? Arcano Capital y por ser más específicos, Arcano Capital 12, tiene una estrategia de por lo menos el 50% en primarios o en fondos que se encuentran en periodo de captación y hasta un 50% en secundarios y coinversiones directas. Eso quiere decir que Arcano Capital 12 va a invertir en fondos que todavía no tienen ninguna compañía en cartera y se están lanzando a captar capital, que serían los fondos en primario con un enfoque mid-market, en fondos en secundario, esto es a través de la compra de participaciones de inversores que se quieran salir de un fondo que ya ha iniciado su actividad inversora y por tanto tiene compañías subyacentes que se analizan, también centrado en la parte mediana del mercado, y adicionalmente se harán coinversiones directas de la mano de un gestor de private equity o capital riesgo, directamente esas compañías. Finalmente, en un programa tradicional de Arcano o en el de Arcano Capital 12, se espera tener una exposición a más de 200 compañías subyacentes a través de estas 3 formas de invertir: primario, secundario y coinversión. Arcano Capital 12 es un fondo de fondos. El fondo de fondos es la forma más segura de invertir en private equity y creemos tiene el mejor binomio riesgo-rentabilidad. En esta gráfica enseñamos las 3 formas que hay de inversión en capital privado, que es a través de inversión directa, es decir, se invierte directamente en una sola compañía, de un fondo de private equity que a su vez invierte en 10-15 compañías o a través de un fondo de fondos. En la parte izquierda podemos ver que alguien que invirtiese en una sola compañía no cotizada tiene un riesgo de pérdida total del 30% y de pérdida parcial del 42% de los casos. Eso quiere decir que en un 72% de los casos se perdería capital. Requiere un conocimiento profundo de la empresa y el riesgo es muy elevado. Si se invirtiese en un solo fondo de private equity, el riesgo de pérdida total es mínimo, es solo un 1%, pero el riesgo de pérdida parcial es de un 30%, que sigue siendo elevado. En este caso haríamos una apuesta por un solo fondo de inversión directa en private equity y una apuesta muy fuerte en un gestor o una estrategia determinada. El riesgo es medio y tienes una baja diversificación en compañías y al final se tendrían unas 10-15 compañías subyacentes. En un fondo de fondos, como es el caso de Arcano Capital 12, se consigue la máxima diversificación con un ticket de inversión pequeña y consiguiendo una exposición a más de 200 compañías diversificadas a nivel geográfico, sectorial y de estrategia del sector y del gestor subyacente. El riesgo de pérdida total es nulo y el riesgo de pérdida parcial es solo del 1%. Eso es en el mercado de fondos. En el caso de los fondos que ha lanzado históricamente Arcano desde el 2006, las rentabilidades obtenidas han estado entre un 8 y un 20% de TIR neta anualizada para el inversor final y nunca se ha perdido dinero. En la siguiente diapositiva, la página 40, podemos ver que para un fondo de fondos la selección en los buenos gestores es vital. Aquí enseñamos las tires mínimas, máximas, medias de primer cuartil y de cuarto cuartil de los distintos gestores en las distintas añadas. Esto es de todo el mercado de private equity, tanto europeo como americano. Podemos ver que la dispersión de rentabilidades es muy alta. Y al final la selección y el tener un equipo especializado que ayude en la selección de los mejores fondos con los gestores más especializados y que generen más valor de manera operativa es clave para conseguir unas rentabilidades que superen a las del mercado. Finalmente, además, el acceso a buenas oportunidades es cada vez más complicado en el mercado del private equity. La regulación actual hace que muchos gestores no puedan comercializar o distribuir sus fondos en el mercado español por temas de AIFMD y otro tipo de regulaciones
que no les permiten venir a España. Por lo tanto, se tiene que hacer una cobertura de los distintos mercados de forma muy activa. Por ejemplo, nosotros viajamos de forma casi semanal a los distintos mercados en Europa y además nuestro equipo americano también cubre las distintas regiones de Estados Unidos. El segundo punto es que el mercado es muy amplio. Hay más de 4.000 gestores de private equity, tanto en Europa como en Estados Unidos, y se requiere una gran cantidad de recursos y años de relación para poder cubrir a todos estos gestores. El tercer punto es que el acceso es muy limitado. El acceso a determinados gestores de private equity es muy limitado. Muchos de sus fondos de los mejores gestores están totalmente sobresuscritos y están restringidos a nuevos inversores. Arcano, a través de los 12 años de inversiones en private equity, ha conseguido relaciones y está invertido con los mejores gestores del mundo, permitiendo volver a comprometer en sus nuevos fondos, lo cual sería imposible sin tener esa relación. Por último, hay una necesidad de actuar cada vez más rápido en este mercado. Los periodos de captación de nuevos fondos se han reducido considerablemente y en algunos casos son tan solo unas pocas semanas. Entonces, el hecho de tener una relación previa con el gestor, haber hecho la diligencia debida y el análisis por adelantado, hace que se puedan invertir y asegurar la alocación a determinados fondos.